Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video en el que vamos a resolver un problema que ahorita se los voy a mostrar, cuya solución se va a utilizar algo que se mostró en un video pasado, en un problema pasado. Bueno, este problema nuevo se trata de contar permutaciones. Es decir, tenemos dos cadenas de texto, una pequeña y una grande, S y B. Y se trata de contar cuántas permutaciones de la cadena pequeña aparecen como subcadenas en la cadena grande. ¿Qué son las permutaciones? Solamente para recordarnos, son dos cadenas de texto que tienen las mismas letras, pero tal vez en un acomodo diferente. ¿Sí? El ejemplo típico es Roma, amor, mora, ramo, etcétera, ¿no? Son las mismas letras con diferentes acomodos. Este es el prototipo del método. Preguntas que valdrá la pena hacerse. ¿Las cadenas de texto traen algún orden? Pues no, ninguno. No están ordenados alfabéticamente. Son como son. ¿Hay letras repetidas? Pues probablemente sí, a lo mejor no. ¿Son del mismo tamaño? Pues no, la cadena S es necesariamente más pequeña que B. Por eso se llama pequeña y la otra grande. ¿Está en algún rango específico en esta variante del problema? Sí, solamente hay minúsculas en ambas cadenas. Letras minúsculas sin acentos. Una instancia del problema para entenderlo mejor. Cadena de texto pequeña, ABBC, la grande, todas esas letras que ven, ¿no? ¿Qué debería devolver el método Count Permutations con esta instancia? Debo devolver 7, porque hay 7 permutaciones de ABBC dentro de la cadena B. La primera de la lista que aparece, que ven ahí, CBAB, son las primeras 4 letras de B. Y la última, BABC, son las últimas 4 letras en B. Y las 5 de en medio, pues están ahí, en medio, en algún lugar en la cadena grande. Muy bien. Bueno, a lo mejor muchos podrían pensar así de inicio, ok, para resolverla voy a producir todas las permutaciones de S y por cada una la busco en B o la busco a ver cuántas veces aparece en B, ¿no? Entonces, la primera permutación pues es la misma cadena S, A, B, B, C, la busco en B y por ahí está como en medio, llevo una y luego produzco otra permutación A, B, C, B, que es intercambiando las últimas dos letras de A, B, B, C y la busco en B y así. Voy produciendo todas las permutaciones y cada una la busco en B. ¿Cuál es el tiempo de ejecución de un algoritmo que sigue este enfoque? Pues es un poco costoso, ¿no? ¿Por qué? Porque el número de permutaciones de una cadena de tamaño S es factorial de S. Entonces, eso es lo que tardaría el algoritmo en encontrar, en producir todas. Factorial de S. Es como si multiplicaras, es como si elevaras n a la n un poquito menos que eso, ¿no? Factorial de S es NP completamente. Y todavía falta por cada permutación buscarla en B. Y mínimo te llevas un ciclo for de B iteraciones. Entonces hay que multiplicar por cada permutación, hay que buscarla en B. Entonces el tiempo total es factorial de S por B, lo cual es muy lento. Por eso ni siquiera lo vamos a explorar esa solución, ¿no? Bien, para dar con la solución adecuada, vamos a imaginarnos que nosotros lo vamos a hacer nosotros mismos. Ese cálculo no vamos a usar la computadora. Tenemos las dos cadenas de texto escritas en el pizarrón y nosotros tenemos un plumón y un borrador, ¿no? A ver, búscame las permutaciones. Y pues construir todas, pues nos va a llevar mucho tiempo. Se nos va a acabar el pizarrón. Entonces, cuando tenemos que hacerlo todo nosotros mismos a mano, de repente como que nuestro cerebro empieza a funcionar mejor y busca una forma más rápida para trabajar menos. Y de repente eso conviene, ese enfoque conviene utilizar como tratarlo de hacerlo nosotros mismos para dar con una solución más rápida, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, de izquierda a derecha, en la cadena grande, vamos a agarrar las primeras 4 letras y revisamos si es una permutación de la cadena pequeña. ¿Y cómo lo sabemos que tengan las mismas letras? Con eso es permutación. Y luego agarramos de la segunda a la quinta y hacemos lo mismo. Luego de la tercera a la sexta y hacemos lo mismo. Entonces,
Ahí vamos a agarrar entonces CBAB, la primera y la cuarta, es permutación de ABBC, y la respuesta es sí, son las mismas letras. Luego BABA con ABBC no lo son, ABAD no lo son, BADC, hasta que lleguemos a CBBA, que sería la séptima palabra, la séptima subcadena, y es permutación de la primera, y entonces volvemos a incrementar, nos recorremos un poquito a la derecha, BBAB no lo son, hasta que lleguemos a ABBC, que de hecho es exactamente ese, y así nos lo vamos llevando, nos vamos recorriendo a la derecha y vamos encontrando permutaciones hasta llegar a las últimas cuatro letras. Entonces ahí no tuvimos que producir todas las permutaciones. Nada más es tomar bloques de cuatro letras de la cadena grande y simplemente revisar si es una permutación de la cadena pequeña. O en otras palabras, si son anagramas. Entonces por ahí hay un video en este mismo canal donde revisamos opciones para saber si dos palabras son anagramas. ¿Sale? Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a revisar si la cadena pequeña S y las primeras cuatro letras de la cadena grande son anagramas. Incrementamos en uno un contador si lo son. Y luego la misma S con las letras de la 2, 3, 4 y 5. Y luego la S con las 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ejemplo, ABBC con CBAB. ¿Son anagramas? Sí. Y luego ABBC con BABA. No lo son. Luego ABBC con ABAD. No lo son. Y así hasta llegar a ABBC con BABC. Con las últimas cuatro letras y sí lo son. ¿Cómo será la implementación? Ya te imaginarás. Tenemos ahí las variables mayúsculas SB, que son las longitudes de las cadenas de texto del mismo nombre. Nuestro contador de permutaciones. El ciclo for, tal que el contador I representa la posición inicial de la subcadena. Empezamos en 0. 0, 1, 2, 3. Luego 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Y el último valor de I es B menos S. Es la posición más a la derecha de la cadena grande, tal que todavía tiene tres letras después. O en general, S letras después, incluyendo ella misma. Por eso es la terminación de I. Y entonces, ya que estamos ahí, por cada I, construimos una subcadena que empiece en I y que tenga S letras, ¿no? Es decir, termine en I más S sin incluir el último elemento. ¿No? Saben que el substring es exclusivo. Y nos preguntamos si son anagramas, la cadena pequeña S y esa subcadena que acabamos de producir. Si lo son, incrementamos conteo. Y así, y se acabó el algoritmo. Hay que ver nada más cómo es la implementación de R-anagrams y para eso nos remitimos a una de las soluciones del video anterior, que es dos cadenas de texto que tienen puras minúsculas. Una solución eficiente es crear tablas de frecuencia. Una tabla de frecuencia es un arreglo de enteros que tiene 26 posiciones. Cuando crean el arreglo, al menos en Java, el arreglo se crea con 26 ceros, ¿sí? Tal que la posición 0 del arreglo representa cuántas veces aparece la letra A, la posición 1 cuántas veces aparece la letra B, la posición 25 cuántas veces aparece la letra Z. Y entonces lo que vamos a hacer, el ciclo for es contar cuántas veces aparece cada letra. Entonces lo que vamos a hacer es por cada letra de C1 le restamos A y ese me da la posición en la tabla de frecuencias. Por ejemplo, si la posición I de S1 hay una letra D, si resto D menos A me da 3. Entonces voy a la posición 3 de conteos 1 y le sumo 1. Y hago exactamente lo mismo para conteos 2, que le corresponde a la cadena 2. Y ya cuando se acabó el proceso, si S1 y S2 son anagramas o son permutaciones uno del otro, entonces las tablas de frecuencia son exactamente iguales. Entonces eso vamos a devolver, el hecho de que sean iguales o no. ¿Vale? La comparación de que son iguales. Bien, pues ahí está, esa solución ya funciona, ese ya te entrega un número de permutaciones. Hay que analizarlo, a ver si se puede mejorar. Entonces, aquí muestro en negrita un paso clave, ¿no? Construir una subcadena substring de I a I más S.
ese método produce una nueva cadena de texto de S letras. Reserva en memoria S letras. Y eso lo hace B veces. Bueno, B menos S veces, ¿no? Pero es casi B veces. Entonces se reserva S B veces. Entonces al final reservas S por B, letras en memoria. Y por otro lado, hacemos la llamada anagrams y cada vez que arranca el método, se crean dos arreglos. O sea, está reservando 52 números enteros. Y ese método se llama 52 veces, perdón, se llama B veces. Entonces estamos reservando 52 por B letras. Entonces vamos a presentar una solución 2, que es una mejora de esta. Sigue el mismo enfoque, pero es en esta solución vamos a minimizar las reservas de nuevos arreglos. Lo que vamos a hacer es eh, reciclar lo que se reservó al inicio. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente solución. Aquí hasta aquí es igual, hasta aquí es igual todavía, y aquí ya cambió. Entonces tenemos la tabla de frecuencias para la cadena S. Vean que la creamos en el algoritmo principal y no en el método llamado para que no se esté creando todo el tiempo. Y luego la vamos a llenar con las frecuencias correspondientes. Ese método fill frequency lo voy a mostrar al final. Ese método recibe la cadena de texto de lectura y luego los siguientes dos argumentos son los índices inicio y fin de 0 a S. O sea, ahí voy a agarrar todo, toda la cadena de texto y voy a hacer el conteo de frecuencias y lo voy a llenar en FS, que es el cuarto argumento, ¿no? Inicialmente tendría que llenarlo en 0. Bueno, luego creamos el arreglo para la subcadena de B, la tabla de frecuencias. Ese todavía no lo puedo llenar. Ese lo tendría que llenar en cada iteración. Entonces, el ciclo for queda igualito con los mismos límites iniciales y finales. Aquí hacemos la llamada al mismo método, pero ahora le pasamos la cadena de texto grande B y los siguientes dos argumentos son los límites dentro de B, dónde comienzo y dónde termina la subcadena. Y luego el cuarto argumento es la tabla de frecuencias que voy a alimentar con las frecuencias, ¿no? Y comparamos ahí si después del llenado de frecuencias FS y FB son iguales, incrementamos en 1. Pueden ver que la tabla de S siempre va a ser la misma. S no va a cambiar. Por eso la llené al inicio. Lo creé y lo llené al inicio. La que cambia es la de B, la de la subcadena en B. Entonces volvemos al conteo. Vamos a ver cómo está implementado el fill frequency. Entonces ahí tiene la cadena de texto como argumento donde están todos los datos, los límites de start end de esa cadena de texto y la tabla de frecuencias donde se va a llenar todo eso. ¿Sí? Entonces primero lo llenamos todo en 0 y hacemos un algoritmo que va de inicio a fin, excluyendo length, ¿sí? Haciendo algo parecido que en la solución 1. ¿Sí? En lugar de hacer un substring, construir una cadena de texto, voy a la cadena de texto de siempre y lo único que voy a hacer es voy a leer las letras que van de start hasta end. Por cada letra en la posición I, voy a la posición correspondiente en la tabla de frecuencias, es C menos A, y le sumo 1. Y ya está. Y entonces, esta solución, pues pueden ver que hizo nada más, no hay ningún substring. Hay dos new ints, es decir, la memoria usada por esta solución es mucho menos que la anterior, que es lo que quisimos bajar, la complejidad espacial. Nada más se crearon dos arreglos, 52 números enteros se reservaron y los costos son en el ciclo for se ejecuta B menos S veces y el fill frequency y el array equal, sus costos están en términos de la longitud de la palabra pequeña, están en términos de S. Muy bien. Entonces, se reserva espacio para 52 letras una sola vez. Entonces, ahí tuvimos la mejora en el algoritmo, ¿no? Y el tiempo de ejecución del método de la derecha es, pues va de start hasta end,
Entonces n menos start, pues es la longitud de la cadena pequeña, por eso es O de S. Y el tiempo total es ese O de S, que está dentro de un ciclo for, entonces que se repite B veces, entonces S por B. Nuestro tiempo de ejecución es el producto de las longitudes de las dos cadenas de texto, S por B. Mucho mejor que aquel de factorial de S por B, ¿no? Y la memoria ocupada, pues nada más las 52 espacios para las tablas de frecuencia, es decir, constante, O de 1. Muy bien. Con esto, entonces, cerramos este video. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda compartir el video con tus amigos. Muchas gracias. Con esto me despido.